pero yo sentía que literalmente acá la vida se me estaba consumiendo solamente trabajando. Yo decía, estoy trabajando solamente para pagar las cosas y qué va a pasar con mi vida. Y yo me empecé a hacer esa pregunta como, pues, ver que los años pasaban y que seguía la misma rutina. Identifiqué que eso no era lo que yo quería para mi vida, pero que sí quería hacer algo diferente en este país. Y un día, literalmente fue así, le digo yo a mi esposo, estábamos en el carro y le digo yo como, amor, ¿tú cómo te ves? No sé, cuando tengas 50 años. Entonces todo como que fui mirando lo que me gustaba, en que me podía desarrollar y empecé a tener ideas. Y pandemia fue como el detonante a que nos expandiéramos en otra cosa totalmente distinta. Si tú hoy tuvieras que empezar de cero a esa emperatriz del 2020, ¿qué le dirías y qué harías diferente? Deja la duda, deja la inseguridad y lo que haría diferente sería hacerlo más rápido y no esperar a que todo esté resuelto. Hola, ¿qué tal, hermosas y expansivas? Bienvenidas a este espacio, a este primer episodio de Expansivas Talk and Podcast. El día de hoy tengo una invitada maravillosa, una mujer que admiro profundamente, que quiero muchísimo, que es mi amiga, una mujer que ha sabido reinventarse en sus emprendimientos, tanto digitales como físicos, y que además quiero muchísimo porque fue la primera persona que creyó en mí en este proceso de reinvención cuando llegué a los Estados Unidos, y es para mí un honor tenerla aquí. Preséntate y bueno, empecemos. Ay, qué palabras tan lindas, muchas gracias. No, para mí también es un honor y más, pues el primer episodio hacerlo contigo, de verdad que me siento muy honrada por eso. Mucho gusto, mi nombre es Emperatriz, soy mamá, emprendedora, empresaria, bueno, de ahí se deriva como lo mismo. Soy una mujer apasionada por ver que otras mujeres brillen y pues en el mundo de los negocios siempre ha sido algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, entonces digamos que ahora eso es lo que me mueve y pues la razón por la que me gusta mucho participar también de estos espacios. Gracias, encantada de tenerte acá. Y bueno, ¿qué es Expansivas para poner en contexto a todo el mundo y darle la bienvenida a este primer episodio? Expansivas Talk and Podcast. Es un espacio para hablar de tú a tú, de mujer real a mujer real. Es un espacio para que podamos ser, mostrar, evidenciar nuestros procesos de crecimiento, porque ser emprendedora no es solamente tener un negocio, implica muchísimas cosas, implica muchas renuncias, muchos a veces sacrificios, esfuerzos, muchas cosas que detrás de cámara no todo el mundo ve, y precisamente quiero que empecemos hablando por ahí. ¿Cómo ha sido tu historia de emprendimiento? ¿Cómo empieza cuando tú llegaste aquí a este país? ¿Qué fue lo primero que hiciste y cuándo dijiste es momento de emprender y por qué? Como migrante llegué con la mentalidad de hacer ese switch, porque venimos de nuestro país, donde tenemos un título, donde nos estamos desarrollando en algo, pero llegar acá es como que, ok, te tienes que adaptar a costumbres, hábitos nuevos, rutinas diferentes, entonces fue como llegar a adaptarme al país y empecé en la rutina que comienza todo el mundo, trabajos de jornadas extensas y así más o menos eso fue por unos 4 años donde trabajé como todo el mundo, cumpliendo un horario y bueno, llegó un momento de mi vida en el que yo me empecé a preguntar y yo decía, ok, yo salí de mi país porque quería empezar una vida desde cero, pero yo sentía que literalmente acá la vida se me estaba consumiendo solamente trabajando. Y claro, hay que trabajar para pagar pues los bills y todo lo que conlleva vivir en este país como en cualquier otro. Yo decía, estoy trabajando solamente para pagar las cosas y qué va a pasar con mi vida. Y yo me empecé a hacer esa pregunta como, pues ver que los años pasaban y que seguía la misma rutina, trabajar, descansar de pronto 2 días, y esos 2 días era para dormir hasta la 1 o 2 de la tarde y volver y reiniciarme para comenzar otra vez la vida laboral. Identifiqué que eso no era lo que yo quería para mi vida, pero que sí quería hacer algo diferente en este país. Y un día, literalmente fue así, le digo yo a mi esposo, estábamos en el carro y le digo yo como, amor, ¿tú cómo te ves? No sé, cuando tengas 50 años, 60 años. Los dos teníamos trabajos pues muy del migrante. Y yo le dije, la verdad, no, yo no me veo haciendo lo que hago hoy en día. O sea, yo quiero desde ya empezar a pensar en algo diferente porque quiero disfrutar más. Acá hay mucho por conocer, mucho por hacer, mucho para reinventarnos y nos vamos a quedar trabajando de esa manera. Yo no puedo. Y literalmente él en ese momento como que fue una pregunta que lo dejó como frío porque cada uno estaba cómodo en su trabajo, pero yo ya estaba incómoda. Entonces al yo hacerle esa pregunta, él se quedó como, es verdad, pero él no sabía qué decirme y yo ya sabía yo qué quería hacer.
en ese momento a mí siempre me ha gustado mucho como el arte, comunicar y todo, entonces yo decía, ay, ¿será que me gusta mucho el cuidado personal? Entonces todo como que fui mirando lo que me gustaba, en que me podía desarrollar y empecé a tener ideas. Hay algo bien clave que tú mencionas en todo ese camino y es el hecho de el cómo nos venden el ser migrantes en este país o en cualquier otro. Nos dicen como que, bueno, es que lo que toca para ser migrante es tener este tipo de trabajo, es tener 2 y 3 trabajos, trabajar 60 horas a la semana, tener un sueldo mínimo y con eso sobrevivir, porque no es vivir, es Literal. sobrevivir por muchísimo tiempo, por muchísimos años. Y hay personas que, como tú bien lo dijiste, llegan a la edad adulta, madura y siguen teniendo 2 y 3 trabajos para costearse un estilo de vida en este país. Pero realmente sabemos que ese no es el verdadero sueño americano y que hay demasiadas formas de salir adelante siempre y cuando uno lo decida. Cuando tú dijiste y estuviste en ese punto como de quiebre, que dijiste es momento de hacer algo diferente, ¿cómo diste con esa idea de negocio o cuál fue esa primera idea de negocio que empezaron a ejecutar? Bueno, claramente pandemia fue algo que a mucha gente desacomodó de sus lugares y pues mucha gente se quedó sin empleo, se puede decir que la mayoría de personas se quedaron sin empleo y esto detonó es el momento, o sea, como que la vida hizo ese, yo digo, para mí fue perfecto lo que pasó, obviamente sin saber qué iba a pasar, pero yo decía, si esto está ocurriendo así, es el momento de hacer algo distinto. Y pandemia fue como el detonante a que nos expandiéramos en otra cosa totalmente distinta, a que nos desacomodáramos, porque no es fácil tampoco cuando nunca has emprendido. Bueno, yo sí tengo sangre emprendedora desde que estaba en el colegio, porque eso sí, sí lo recuerdo, pero empezar en un país donde no sabes qué vas a hacer ni cómo, es como que me voy a lanzar, pero aprovechando la oportunidad de que todos estábamos en casa, pues bueno, dijimos, lancémonos. Pues Súper. ¿Y cómo detecta uno una buena oportunidad de negocio? Es decir, hay tantas opciones en el mercado, hay tantas cosas para hacer y quizás los seres humanos podemos adaptarnos a tantas cosas, pero ¿cómo realmente dar con un negocio bueno? ¿Cómo detectar esas oportunidades? bueno, en mi caso, yo no busco, sino que yo digo, si algo a mí me está funcionando, pues a otra mujer o a otra persona también le puede funcionar. Es como buscar las necesidades de las personas afuera. Y eso ha sido lo que, digamos, me ha llevado a reinventarme muchas veces, porque con lo que inicié en algún momento no es en lo que estoy ahora, pero no me ha dejado caer como, ok, si esto no, ya no funcionó, porque puede funcionar por un tiempo y después puede que no, entonces ahí es donde está como, ok, hay otras necesidades, ¿qué más podemos hacer? Entonces literalmente no es como irse a buscar, sino observar las necesidades que cualquier persona puede tener afuera. Totalmente, yo creo que eso es vital, eso es clave. Ujú. Cualquier idea de negocio puede ser realmente muy buena, muy válida y puede tener mucho auge siempre y cuando estemos atacando o resolviendo una necesidad en el mercado. Así que eso es bien clave para todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify o si tú estás viendo por YouTube. En este momento cuéntame en los comentarios o déjame saber cuál es tu negocio y si todavía no has detectado esa necesidad, saber y darte un consejo de cómo puedo ayudarte o quizás de hablar de eso en un siguiente podcast. Pero ahora, volviendo a lo que estamos conversando, ¿qué recomiendas tú realmente para empezar? O sea, hay gente que no tiene idea, que sabe que quiere hacer algo diferente, pero no tiene idea. O sea, ¿qué les dirías? Bueno, primero y muy importante es identificar algo que te apasione. Muchas veces eso que te apasiona puede que no vaya a ser tu negocio, pero de ahí, por ahí puedes empezar y se pueden empezar a venir muchas ideas, pero el consejo clave y fundamental que a mí al día de hoy, hasta hace poco me lo enseñó, y es no tener todo resuelto para tú empezar. Si tú ya tienes las ganas, creo que es suficiente. Obviamente hay que tener algunas cosas para iniciar de pronto, si es que tu negocio se trata de algo que requiere como de un establecimiento o materiales, pero muchas veces nos limitamos demasiado en que todo no está perfecto o todo no está completo, entonces no empiezo hasta que no tenga el último tornillo para poder empezar. Entonces para mí fundamental es lánzate. O sea, siempre lo he escuchado mucho y también lo digo porque literalmente es así, con miedo, sin saber qué va a pasar, pero desde que en tu corazón haya esa semillita de esto me gusta, lo quiero hacer, ves que le estás resolviendo una necesidad a alguien y te apasiona, lánzate y no esperes a tener todo resuelto para tomar esa decisión. Excelente, me parece súper bien. Además, quisiera aprovechar este espacio para agregar
que Emperatriz ha sido una mujer que ha emprendido en diferentes nichos, ha emprendido digitalmente y ha emprendido negocios físicos de manera exitosa. Y yo quisiera preguntarte, o sea, para ti, ¿qué es mejor, los negocios físicos o los negocios digitales? Para mí no hay uno mejor que otro. Siento que hay uno que te puede dar un poco más de libertad, pero yo también pienso que cuando un negocio físico, la persona que tiene un spa es apasionada por lo que hace, eso no es un trabajo para la persona, eso no es algo que la persona esté como que, ay, hoy tengo que ir. No, si a la persona le apasiona, está yendo con amor, está dando un buen servicio y es algo que lo va a hacer con tanto amor que no es un trabajo, es algo que esa persona está disfrutando. Entonces, los negocios digitales es algo que nos facilita muchísimo, pues porque nos podemos mover para donde queramos y nuestro negocio sigue funcionando, pero si tu pasión no es lo digital y te gusta más lo físico, siento que es como donde mejor te sientas. Por ejemplo, en mi caso, siento que ya en un momento tuve un negocio físico que pues no desafortunadamente de eso se aprende y siento que cada experiencia a mí me ha dejado una semillita para lo que hoy puedo empezar o si me quiero reinventar, lo puedo hacer porque ya tengo conocimiento de cosas que me han enseñado y de pronto en ese momento fue una decisión rápida, de pronto con el afán pues ya lo tenía digital, pero quiero físico también. Y me di cuenta en ese momento que no era el momento. De pronto fue una decisión apresurada, pero igual me enseñó. Entonces, para mí es válido cualquiera de los dos. Súper, y dijiste algo clave y es la pasión con la que se hagan las cosas. Total. Un negocio puede ser millonario para alguien, puede ser la gallina de los huevos de oro para alguien, pero si otra persona decide hacer el mismo negocio y de pronto no tiene el mismo amor y el mismo compromiso, no le va a ir No. bien. Entonces, a ti que nos estás escuchando, yo creo que hay algo bien importante y es si tú estás pensando en este momento iniciar un negocio, un emprendimiento, o si ya lo empezaste y estás sintiendo que ese no es tu camino, que observes bien realmente a ti qué te gustaría hacer. Pasa mucho, por ejemplo, que hay personas que inician un negocio solo porque sienten que ahí hay dinero. Yo voy a hacer este negocio porque yo siento que eso da plata, Ujú. hablando como coloquialmente. Pero cuando van y lo ejecutan, se dan cuenta que a ellos no les da nada. ¿Por qué? Precisamente porque iniciaron un negocio porque pensaron que eso les iba a dar dinero y no lo iniciaron ni porque era algo que les gustaba ni estaba resolviendo una necesidad. Otra cosa bien importante, perdona, acá te hago pues como ese paréntesis, es no todo va a ser perfecto y no todo el tiempo porque estés haciendo lo que te apasiona va a ser siempre, qué rico, wow. No, van a haber Total. momentos de mucha frustración, donde de pronto te vas a cuestionar y vas a decir como, pucha, esto sí será, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, va a entrar duda, van a entrar de pronto momentos de crisis en el negocio, pero no quiere decir que no lo estés haciendo bien o que no sea lo que te gusta o que no sea lo que realmente te puede dar el día de mañana pues un gran éxito, sino que son los negocios. Y creo que muchas personas, conozco muchas personas que no están preparadas para vivir en ese sub y baja y prefieren, no, yo voy y me gano un sueldo, o sea, que me paguen mi tiempo y ya, yo no quiero lidiar con que hoy el negocio me dio, mañana no, me toca reinventarme. Hay gente que no le gusta, entonces también es mirar eso, tú a qué estás dispuesto. Uy, eso es clave y confieso que a mí me ha pasado. O A todos nos sea, ha pasado. uno dice, voy a emprender porque quiero tener libertad de tiempo, de dinero, porque quiero, te lo venden como el iPad ahí en la piscina, en la orilla de la playa, y realmente no es así, por lo menos no al principio. O sea, el Ujú. emprendimiento requiere muchos sacrificios iniciales, claro, para, digamos, ventajas a largo plazo, recompensas a largo plazo, pero muchas veces incluso haciendo lo que amamos vamos a querer tirar la toalla. Totalmente. ¿Por qué? Porque precisamente tiene retos, tiene sacrificios. No es como que cuando tú le trabajas a alguien tienes la posibilidad o el beneficio de decir, bueno, si este negocio no vende, igual yo voy a cobrar mi quincena, mi quince y Ujú. último, mis prestaciones, lo que sea. En cambio, cuando tú eres tu propio jefe, a veces al principio incluso ni siquiera tienes un salario. Entonces, son una serie de factores que tienes que tener muy en cuenta a la hora de emprender y que quizás tu forma no sea emprender en un negocio, quizás tu forma pueda ser emprender dentro de una empresa y eso Ujú. también está perfecto, pero es lo que tú estés dispuesto a Total, mantenerte en ese proceso hasta tener los resultados. totalmente. Ahora, si tú hoy tuvieras que empezar de cero a esa emperatriz del 2020, ¿qué le dirías y qué harías diferente? Bueno, a la del 2020 se lo dije. O sea, como que ya, deja la duda, deja la inseguridad, eres capaz,
Y lo que haría diferente sería hacerlo más rápido, eh, y no esperar, como les dije ahora, a que todo esté resuelto para comenzar. O sea, para mí ha sido, bueno, eso también creo que lo da como la experiencia, el tú ir pasando por diferentes negocios o proyectos, que en el momento que ya llega un momento en el que tú dices, bueno, esta vez no lo voy a pensar tanto, me voy de cabeza, porque ya uno más o menos sabe lidiar con ese barco, entonces dice uno, bueno, me meto. Pero literalmente eso, no dudaría tanto de mí ni de mis capacidades y lo haría mucho más rápido. Wow, me encantó eso de hacerlo rápido. Hay un autor que en este momento se me escapa el nombre que habla mucho de la acción masiva imperfecta. La acción masiva imperfecta quiere decir que tú hagas todo lo necesario con las herramientas que tienes a la mano y que lo hagas, que seas Ujú. masivo, que no importa que te equivoques. Muchísimas veces tengo, bueno, amigas asesoradas, personas a las que realizo mentorías y no empiezan a crear contenido porque no tienen la cámara más sofisticada, porque no tienen el último micrófono, porque de pronto sienten que no tienen un espacio en su casa que se vea bonito, pero realmente se trata, como tú dices, de hacerlo más rápido y hacerlo, accionar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ir mejorando en el camino, te va a permitir poder analizar qué de pronto estás haciendo mal y poder mejorarlo, poder En el mismo refrescarlo. camino. Exactamente. Y muchas veces vemos a personas en la calle con mucha menos información, con quizás menos conocimiento, quizás mucha menos experiencia haciendo las cosas. Y Ujú. tú que sí tienes las herramientas, que sí tienes el conocimiento, que sí tienes todo para hacerlo, te frenas porque estás buscando una perfección que no existe. Entonces, ahí les dejamos ese llamado súper importante y hablemos de algo que también me llama la atención con lo que me dices y es la necesidad de buscar esa libertad. Pero cuando uno empieza a buscar la libertad, que ya tienes como un negocio consolidado, que ya tienes, digamos, tienes tiempo como un negocio que está ya bien facturando, ¿tú recomiendas quedarte como en esa idea o diversificar? No, para mí es fundamental tener diferentes fuentes de ingreso. Y lo digo porque ya lo he vivido y tú conoces un poquito de toda la historia, pero para mí es fundamental cuando un negocio ya lo veas andando, ya ten en mente otra cosa en la que puedes empezar a proyectarte, porque ningún negocio, pues en mi perspectiva y en lo que pienso y en lo que he vivido, ningún negocio es eterno y en cualquier momento este puede darme un poquito menos, pero entonces este que ya está creciendo puede coger mucha fuerza. Y los negocios siento que es una persona que sea empresario o que sea emprendedor y tenga como visión, sabe que es importante tener diferentes fuentes de ingreso, sean digitales, sean físicas o digitales y físicas. O sea, yo creo que ahora lo que nos brinda como la tecnología es algo muy poderoso porque si tienes un negocio físico pero a la vez tienes dos o tres digitales, está súper bien. Estás enfocado en un negocio físico y el digital te está funcionando y te está facturando. Entonces siento que pues es eso. Es vital y además muchos autores lo recomiendan. Cuando tú tengas algo que esté estable, trata de diversificar, tener por lo menos 7 fuentes de ingresos, es lo que recomienda Robert Kiyosaki, que es un autor de finanzas y realmente es lo que te permite libertad a largo plazo, porque como tú bien lo has dicho, hay negocios que llega un momento que tienen caducidad Ujú. o de pronto hay un momento donde tu negocio base no te va a dar tanto, entonces si tu vida depende de un solo negocio, realmente todavía no has alcanzado una libertad. Y más si el negocio depende de ti. Ahí también Totalmente. hay que aprender a saber delegar, que es algo bien Ujú. importante dentro del emprendimiento. Muchísimas veces uno cree que nadie lo va a hacer como uno y esa es la excusa perfecta para no buscar quien haga lo mismo que nosotros hacemos o contratar a personas que puedan ayudarnos o tener el pensamiento limitante de decir, es que si contrato a alguien voy a dejar de ganarme esto, cuando eso te puede ayudar más bien Eso a expande un negocio. expandir tu Ujú. negocio. Y hablando de eso, ¿cuáles son esas recomendaciones o herramientas que nos pueden ayudar a crecer un negocio como emprendedoras? Porque yo creo que eso es algo que a todas les interesa saber. Tú que has alcanzado el éxito en varios de los negocios que has hecho, ¿qué dirías tú que es clave? O sea, para que tu negocio tenga éxito. Bueno, primero que todo, dependiendo del negocio, si es digital y si es una plataforma que necesitas conocerla para tú poder manejarla de manera exitosa y que te dé frutos, pues conocer e informarte acerca de esa plataforma. Si es un negocio físico, hay muchas personas, o sea, tú puedes tener
muy cerca a alguien empresario al que le puedes preguntar y esa persona te lleva a otro y tú te vas visualizando en cuál de esas personas te identificas, ¿no? Es que porque puede haber un dueño de una panadería o puede haber un dueño de una boutique o puede haber un dueño de, no sé, de una empresa de licores y tú puedes empezar a identificar, no, yo quiero ser, yo me gusta esta línea de negocio, ok, me empiezo a meter y investigar cómo se maneja esa línea de negocio, qué tengo que hacer, los requisitos, porque no es como lo voy a montar y ya, sino qué necesito, qué permisos, qué me pedirían, cómo lo puedo estructurar. Entonces es información primero que todo, pero más allá de eso es como no te frenes porque de todas maneras hay mucha, o sea, para montar un negocio puede haber infinidad de información, pero cuando uno lo comienza es donde te empiezas a dar cuenta, ok, ya me están pidiendo esto, ya voy a hacer esto, pero si tienes una información previa, pues va a ser un poco más rápido como el desarrollo de ese negocio, pero fundamental rodearse de personas en las que tú te ves que reflejan eso que tú quieres, porque yo no puedo estar con, no sé, alguien que simplemente quiere trabajar para ganarse su hora, pues yo no voy a tener de ahí como nada que sacar de, pues tengo que rodearme de ese mismo círculo de personas de las que yo quiero ser para poder tener negocios exitosos si es lo que quiero. Sí, has dicho tres cosas claves que si no la están anotando, tienen que anotarlas ya. Primero, informarte. Segundo, tener mentores, personas que ya hayan vivido el proceso. Y tercero, tener un círculo de influencia que te inspire, que te motive. Son cosas claves dentro del emprendimiento y qué bueno que las tocas porque muchísima gente quiere emprender un negocio, pero escucha al amigo, a la prima, a la tía que no sabe cómo emprender, no tiene la información y las herramientas y te dice, ah, yo creo que eso no te va a dar, vas a perder tu tiempo. No, ya hay mucha gente haciéndolo. Total, y entonces te Ujú. llenas de un montón de cosas que realmente no te suman. Si no, pregúntale a ChatGPT, que ChatGPT te da la oportunidad de negocio, te dice cómo lo empiezas, Todo. porque tenemos que escuchar a personas que tienen los resultados que nosotros queremos, no a personas que no lo han conseguido. Entonces eso es bien clave. Ahora, ¿qué errores quizás cometiste que podrías decirle a las chicas que nos están escuchando para ahorrarle quizás dolores de cabeza o años o de angustia, momentos de angustia? ¿Qué errores has cometido y que te han enseñado también? Bueno, y creo que acabaste de mencionar algo que va dentro de esos errores y es, no tienes que complacer a nadie, o sea, lo que vas a hacer lo vas a hacer porque te gusta, porque lo quieres hacer y porque tienes, porque quieres empezarlo, no porque aquel te dijo que sí era bueno, sí, dale, métete por acá que esto te va a dar mucho dinero, no. Entonces, primero que todo, no hacerle caso a esas vocecitas que no tienen todavía la experiencia o que no saben ni siquiera para dónde van, mientras tú tienes identificado qué es lo que quieres, pues sigue tu intuición y pues infórmate y ródate de personas de las que tú crees que pueden brindarte como ese conocimiento extra. Segundo, hazlo rápido, pero tampoco como descabelladamente. Hay cosas que uno es consciente de que, pues no, o sea, yo sé que si lo hago va a ser un desastre y sin embargo a veces solo por querer como, no sé, saciar el ego, yo qué sé, y entonces uno es, no, dale, lo voy a hacer y lo voy a hacer y me meto, pero al final terminas perdiendo a veces dinero, tiempo, inversión de materiales o lo que sea, y pues tampoco. Entonces ser muy consciente de verdad en qué vas a invertir, qué es realmente eso que quieres para que no cometas el error de simplemente hacerlo por descarte o porque quieres llevarte como ese punto de lo hago porque lo hago. No, hay cosas que sí son más de conciencia. Ok, otra pregunta que yo sé que todo el mundo se la ha hecho cuando va a empezar a emprender. ¿Se necesita mucho dinero para empezar un negocio? No, y menos en este país. O sea, acá hay algo que es bien curioso, pero si tú sabes usar el dinero que este país te da, realmente puedes hacer un negocio gigante sin sacar dinero de tu bolsillo, o sea, sin tener una fortuna, porque hay gente que se frustra por eso. No, pero yo cómo voy a hacer esto si es que no tengo ni $500 para comenzar, o sea, no los necesitas. Realmente en este país hay muchas oportunidades financieras para comenzar un negocio. Eso me encanta. O sea, lo que acabas de decir es clave. ¿Cómo podemos apalancarnos del sistema de este país para empezar un negocio? Bueno, primero que todo, cuidando muchísimo el crédito es una forma fundamental porque de ahí se va a desplegar la cantidad de dinero que puedes utilizar a beneficio de tu negocio sin sacarlo de tu bolsillo. Obviamente es un dinero que tiene que ser muy bien
distribuido para poder que realmente funcione y puedas pagarlo sin necesidad de pagar extra por eso. O sea, como si sabes utilizar bien las tarjetas de crédito o los préstamos para empresa, es algo que definitivamente sí o sí te va a llevar al éxito de tu negocio si así lo quieres. Súper interesante. Creo que ese es un tema en el que se puede profundizar muchísimo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil dentro de este camino? Bueno, han habido varios, porque me he tenido que reinventar muchas veces. Entonces, en ese momento donde te frustras porque, pucha, esto ya no más, y uno, por lo menos yo soy una persona que me apego muchísimo a los proyectos, o sea, siento que se vuelven como, son los bebés de uno, o sea, yo digo que cada proyecto es un bebé que nace y que se va fortaleciendo, entonces como un bebé va caminando, luego va aprendiendo a hablar y literalmente en un negocio es exactamente igual. Los negocios van creciendo, se van fortaleciendo, pero lo normal es que pues uno se muera primero que un hijo, o sea, es como lo que esperamos, no siempre pasa. Entonces con los negocios pasa eso, que si un negocio ya no sigue funcionando, literalmente es un duelo. Y, y pues me ha ocurrido y siento que se va como una parte de mí con el negocio, pero también me da la fuerza de seguir, porque digo, ya tuve todo ese conocimiento, soy capaz de volverlo a hacer o puedo hacer otra cosa diferente. Me gusta mucho el tema de ventas, pero lo he ido expandiendo con otras cosas que siento que ha sido súper poderoso poder como no cerrarme, es que no, solo quiero hacer cosas de estética, solo me gusta la estética, no. He tenido conocimiento digital, he tenido conocimiento de cómo manejar plataformas, o sea, es como le va buscando uno la vuelta también para uno no frustrarse y quedarse, ya se murió mi negocio y acá quedé y ya no puedo hacer nada, no. Siento que ha sido duro en el momento, pero me ha fortalecido para comenzar otros proyectos. Y a ver, un momento muy feliz de tu negocio o de tu Ay, experiencia como emprendedor. bueno, el éxito. Y cuando tú ves que eso, o sea, nada menos en estos días hablaba con mi esposo y yo le decía como, amor, ¿tú te das cuenta cómo vivimos hoy? Y eso uno no lo ve, o sea, si uno no hace un pare y mira hacia atrás, como que coge uno ese retrovisor y mira como, wow. Entonces ahí es donde yo digo, yo hoy me siento súper exitosa, o sea, y puedo decirte que puedo venir de un proceso difícil, pero me siento exitosa por el tiempo que tengo, o sea, es que el tiempo y las experiencias que yo puedo vivir todos los días sin estar atada a un horario, a o sea, para mí el éxito que hoy puedo tener es eso, el tiempo, compartir con mi familia, poder compartir con amigos, es como lo que me llevo. Entonces, el momento más feliz es ese, cuando un negocio es exitoso y puedes disfrutar de otras cosas. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere emprender, pero tiene miedo? ¿Tiene miedo de renunciar a un trabajo o tiene miedo simplemente de empezar? Bueno, con miedo y todo, dale para adelante. Y creo que en algún momento lo vivimos tú y yo muy de cerca y yo siento que es simplemente como ¿qué puede pasar? O sea, en este país, ¿qué puede pasar? Dios mío, uno acá no se va a morir de hambre. O sea, el que se muere de hambre literalmente es porque quiere y se quedó sentado en la casa. Pero el que no, simplemente se arriesga y bueno, si no funcionó y me toca volver a comenzar de cero y conseguir de nuevo un trabajo para poder levantarme de eso, pues vuelvo y consigo el trabajo, me recupero económicamente y comienzo y vuelvo otra vez y lo hago. Total. ¿Y cómo uno sostiene eso en el tiempo? Hemos hablado de que hay dificultades, de que hay momentos duros. ¿Cómo me convierto en esa persona capaz de sostener ese negocio hasta que me dé el éxito? Insistir, persistir y nunca desistir. O sea, cuando tú ves cuando tú tienes la fe en algo, yo siento que es fundamental porque si tú ya le tienes fe a ese negocio o a eso que estás queriendo emprender o eso que ya estás desarrollando, definitivamente siento que lo peor que puede pasar es que no te funcione. Pero si tú tienes toda la disposición, le estás entregando tiempo, lo estás estructurando, lo estás dedicando como lo que necesita al inicio, pues siento que es en esas caídas ser más fuerte. Entonces, en el momento que el negocio de pronto tire a estar un poquitico como dudoso, seguir con la fe y seguirle dando porque literalmente eso es lo que ha hecho, o sea, si yo caigo en la primera y me rindo, pues probablemente yo no sé qué puede haber pasado más adelante y ya lo viví. Y aquí hay algo muy importante que quiero tocar y es el convertirte en la persona que crea su realidad. ¿Por qué? Porque el mundo muchísimas veces nos va a decir que no se puede. El mundo está cargado de malas noticias. Que la Ujú. economía, que la guerra, que la gasolina, que pare de contar. También hay personas que lo están logrando a pesar de eso. Entonces,
¿quién voy a ser yo como emprendedor, como empresario para silenciar todas esas voces externas, todo lo que sucede en el mundo y convertirme en la persona que sostiene mi emprendimiento y sostiene mi negocio? Es algo que se desarrolla a través de la mentalidad, porque definitivamente en este mundo y sobre todo cuando somos emprendedores vamos a tener desafíos, vamos a tener retos, pero si nosotros creemos que podemos hacerlo, si trabajamos cada día, segurísimo que el resultado va a llegar. Así que ya para finalizar, me encantaría que les dejes un mensaje a todas esas mujeres emprendedoras que yo sé que nos están escuchando y que quizás el día de hoy necesitan ese empujoncito para sacar adelante su emprendimiento. Bueno, en lo que yo llevo de existencia, con mi época en Colombia, que Pablo Escobar, o sea, siempre ha habido guerra, siempre han habido situaciones en el mundo. Entonces, no te dejes abrumar la mente por eso. Estamos en este plano, tenemos que vivir, hay que seguir. Entonces es como hacer a un lado un poquitico ese ruido y más bien enfocarte. Cuando uno está enfocado, uno no tiene tiempo de distraerse con este tipo de cosas. Obviamente son cosas que las escuchamos, que nos vamos a enterar por X o Y razón, pero es tener toda la confianza en lo que estás haciendo y hacerle. No es ni un negocio físico ni un negocio digital. Un negocio físico te va a dar flujo de caja, te va a dar estructura. Un negocio digital te va a dar libertad y te va a dar escalabilidad. Entonces, es dependiendo en el momento en el que tú te encuentres. Como les digo, se pueden desarrollar los dos sin ningún problema, pero es analizar en qué punto de tu vida estás, qué quieres desarrollar, qué es lo que tú quieres para tu vida. Quiero más libertad, ¿ok? Entonces empiezo a buscar digitalmente qué puede darme esa libertad. Y si es un negocio físico, pues te va a dar mucha estructura y te va a dar un flujo de caja que obviamente va a ser súper beneficioso. Así que con miedo y todo, dale. Amiga, ¿y dónde te encuentran tus redes sociales y cómo tú puedes Claro. ayudar a las personas que nos están escuchando a través de tus negocios? Claro que sí. Bueno, ahora tengo 3 negocios que están caminando. Es como que tuviera unos trillizos, pero me siento súper bien con lo que estoy haciendo y pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Empera1111. Allí se van a dar cuenta de lo que hago y a lo que me estoy dedicando. Y si alguien quiere enfocarse en algo de eso, acá estoy. Las puertas están abiertas para nutrirlas de esa información y pues súper bienvenidas. Muchísimas gracias, me encantó tenerte en este espacio, tú sabes que te quiero, te admiro, eres una gran amiga, eres una mujer extraordinaria, una mujer expansiva, que no se detiene, que busca la forma de reinventarse, si esto no le funciona se va por otro camino y creo que eso es demasiado admirable en ti, lo admiro y te honro y te agradezco por estar en este espacio. Y a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando, si no te has suscrito a este canal, pues suscríbete, comparte esto con una amiga emprendedora a la que creas que le pueda servir. Recuerda que Mujeres en Expansión es más que una comunidad, es un lugar para que puedas crecer, posicionarte, expandirte, donde vas a encontrar muchas mujeres como Emperatriz y muchas otras que tienen algo valioso que aportarte, algo que contribuirte y de quién vas a poder aprender. Síguenos en @mujeresenexpansión.usa y en mi cuenta personal @esdeciré. Este podcast llega a ustedes gracias a Cheladas, Fresh and Fruit, los pueden seguir en Instagram también. Así que, sin más que agregar, nos vemos en una próxima edición, en un próximo capítulo de Expansivas Talk and Podcast. Muchísimas gracias y nos vemos.